Motivos geométricos de exactitud casi matemática, texturas que recuerdan al calado canario. Son joyas 100% canarias. De la mano del joyero artesano, en el taller conoceremos cómo se elaboran. Pero antes, con su diseñadora, vamos a profundizar más sobre esta colección de joyas caladas. Buenos días, Maribel. Hola. Buenos días, ¿qué tal? Maribel Correa, arquitecta y diseñadora de joyas caladas. Sí. El calado es la fuente de inspiración de esta colección, ¿no? Sí, exacto. El calado es uno de los trabajos más minuciosos y delicados de las islas. El proceso del calado se hace en dos fases. Primero se deshila y se forma una cuadrícula con hebras, llenos de tela, huecos, y luego se borda con hilo, unos motivos geométricos que casi siempre tienen una relación matemática. Pues en este caso al final hemos hecho un poco lo mismo, o sea, la base se ha hecho en fundición a la cera perdida, que es una cuadrícula de plata con sus texturas, y luego hemos cosido con hilo de plata de 5 milímetros. Industria artesana, 100% canaria, y aquí es donde más o menos comienza todo, podemos decir. Exacto. Estuvimos un año para llegar a estas piezas cosidas con hilo de plata, y antes de estas piezas probamos con muchos prototipos trabajando directamente la plata, lo cual también se hacía muy caro. Teníamos que buscar una forma. Aquí ya se ve una pieza donde empezamos burdamente a utilizar el hilo y luego llegamos ya a la pieza definitiva. El motivo del calado se llama madrigal o galleta. Depende de la isla, le dan nombres diferentes. Fácilmente reconocible Fácilmente, en la joya. aquí lo podemos ver. El diseño, como arquitecto de formación profesional, empezamos con piezas de 4x4, divisible en piezas de 2x4 o de 2x2. Así, el de 4x4 era para un medallón, para un brazalete, y el de 2x4 es para pendientes largos, para un colgante. La tradicional argolla, que la vemos reproducida de una forma un poco más vanguardista, por así decirlo, ¿no? Hombre, una de las ideas de estas colecciones es darle un plus de contemporaneidad al producto, o sea, que no sea una cosa artesana, pero que la veas muy tradicional, sino que tenga una cierta modernidad. Esta argolla está basada en la tradicional canaria, que tiene dos radios de curvatura desplazados y que forma este arco de círculo, y luego lleva una filigrana que es muy variable, y nosotros lo que hemos hecho es unir eso, fusionar eso con la roseta. Y aquí vemos otra de las series, en este caso tachones, ¿no? Exactamente, esta serie nació paralela a la otra de madrigal. Son prácticamente las mismas piezas que se repiten en los dos motivos. Quisimos empezar con dos series, no con una. Y bueno, y se venden igual prácticamente. El brazalete es la pieza más especial. Y realmente, Maribel, ¿por qué es la más especial? Bueno, porque está realizada toda a mano. Aquí no permite, digamos, la fundición a la cera perdida un molde tan grande, y tiene unas texturas también hechas toda a mano. Después de ver parte de la serie Madrigal y Tachones, aquí vemos otras tres series, Onda, Tea y Puzzle, por este orden, ¿no? Exactamente. La colección Onda fue, bueno, pues es una serie un poco arquitectónica, gaudiniana, inspirada en las curvas, más orgánicas. Las otras dos series son encargos.
Esta serie de aquí es el TEA, fue un encargo de Tenerife Espacio de las Artes, precisamente para ellos, para su tienda. Aquí jugamos con los píxeles de la fachada del edificio y esta última serie es la serie Puzzle, que es una colección solidaria con el autismo. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. Hola, Rafael. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado. Rafael Molina, Sí. joyero artesano. Sí. Vengo a estar con Maribel en la UNA, que me ha enseñado la exposición de todas las joyas caladas y me he quedado impresionada y quiero conocer cómo se inicia ese proceso de fabricación. Muy bien. ¿Dónde empezamos Pues exactamente? mira, el proceso comienza con una serie de originales que nosotros elaboramos manualmente, o sea, la primera siempre se hace a mano. Son originales que ha diseñado ella y que nos ha dado una serie de pautas, unas medidas. Nosotros tratamos de hacerlo pues práctico a la hora de ponerlo, no pueden ser piezas muy pesadas, no pueden ser piezas que tengan filo, pensando un poco en el consumidor, ¿no? Cuando ya tenemos el original, nosotros haciendo uso de un tipo de caucho que hay especial para hacer moldes de joyería, nosotros tenemos que cortar ahora, para una pieza de este tamaño, obleas de caucho que se adapten al molde en el que podamos nosotros trabajar luego bien. Vamos a ir recortando cuadrados de caucho hasta llegar al grueso del molde. Nosotros lo que hemos hecho ahora ha sido vulcanizar esas planchas de escayola donde estaba enterrado ese original y obtendremos un bloque, en este caso ya está abierto, pero obtendríamos un bloque exactamente igual que este, pero cerrado. Nosotros tendríamos que abrir este caucho para poder extraer ese original. Entonces, con un bisturí y con un poco de técnica, nosotros vamos cortando ese molde de goma, sabiendo la colocación que tiene la pieza, para llegar al canto de esa pieza y cortar dos partes, que es las que nos van a ayudar a desmoldar la cera que luego inyectemos posteriormente, ¿no? Una vez tenemos el grosor de lo que es el molde, sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, nosotros ya habremos recortado tantas placas de caucho como entran dentro del molde y este es el molde ya elaborado, ¿no? Pero va a quedar una cosa parecida a esto, ¿no? Van a ser planchas de caucho con el original dentro siempre, con un conducto que le llamamos bebedero. ¿Qué sería este hueco? Que es el que va a llenar esa cera, o sea, va a llenar el hueco para obtener la pieza que queremos reproducir, ¿no? Y ahora vamos a inyectar la cera que después durante el proceso se va a perder. Exacto. Esta es la cera que nosotros vamos a inyectar en el molde que hemos obtenido. Entonces, en esta máquina que tenemos cera ya licuada a cerca de 78 grados y por medio de presión vamos a inyectar en el molde esa cera donde vamos a obtener la reproducción del original. Hemos visto cómo se ha inyectado la cera y ahora ¿qué es lo que estás montando? Bueno, pues ahora todas esas piezas que se han ido sacando de los moldes de caucho, hay que ir colocándolas en forma de árbol, con una cierta inclinación para facilitar la inyección del metal fundido, ¿no? Cuando este arbolito esté dentro del cilindro y recubierto del revestimiento refractario que utilizamos para hacer el molde, lo que sería el negativo de las piezas en plata, ¿no? Esto ahora mismo es un paso intermedio. Lo hacemos en cera para que el molde que nos quede luego sea una reproducción exacta de este árbol, pero ya en plata, ¿no? ¿Y este método se llama fundición en cera? A la cera perdida. Fundición a la cera perdida, un método muy antiguo. Sí.
Y bueno, pues como su nombre indica, la cera se pierde en el horneado, se quema hasta acabar con todos los residuos que puedan quedar dentro del negativo, ¿no? Que sería el molde de escayola. Y el colocar todos estos moldes vemos que es un trabajo minucioso, laborioso. Bueno, entretenido. Casi como el de la escaladora. No tanto, pero es muy complejo, sí. Y además, bueno, depende mucho cada árbol del tamaño de las piezas, ¿no? Hay árboles en los que hay pocas piezas y habrá arbolitos en los que haya muchas, ¿no? Para este cilindro y este arbolito, ¿cuántas piezas aproximadamente? De este tipo, de este tamaño, sí, unas 70 aproximadamente, sí. Ya tenemos nuestro arbolito terminado. Exacto. Lo tenemos que pesar. Ahora hay que pesarlo. ¿Para calcular el qué? Pues calculamos la equivalencia de la cera con el metal que vayamos a fundir, en este caso la plata. Dance, yes, love, next, dance, yes, love. Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yeah. I'm an old dirty dog all day. No way, Jose. Your girl only go one way. Ay, mi madre, you should check that out. Maybe you ain't turn around. Maybe it's none of my business. But for now, work it out, let's get this, darling. La experiencia más o menos te dirá cuánto es la equivalencia en plata. Sí, bueno, sabemos un dato concreto, que es que para convertir la cera en plata hay que multiplicarlo por 10,5, que es la densidad del metal, ¿no? Entonces, en este caso, que tenemos un peso de 60 gramos aproximadamente, le vamos a descontar el peso de la tapa, De la que base. son 51,6, y este dato sí que lo multiplicaremos por 10,5 y obtenemos un resultado de 88 gramos en plata este cilindro, ¿no? Este arbolito. ¿Y por qué es tan importante saber ese dato en esta parte del proceso? Pues porque tan peligroso sería para el resultado que fuese excesivo metal el que le ponemos, porque nos podría quedar el arbolito por aquí comunicado con el crisol, metal sin fundir, o sea, metal fundido pero frío entre medias, o sea, nos trancaría todo el sistema. Y también, si fuese poco metal el que inyectamos, pues faltarían por rellenar piezas y obtendríamos un resultado negativo, ¿no? Entonces, ya que sabemos el peso de metal equivalente en cera, procedemos a enfundar el cilindro. Con mucho cuidado, ¿no? Con cuidado para no partir ninguna pieza, puesto que son muy delicadas. ¿Y sale siempre perfecto? No siempre. A veces pues, son muchos los datos que influyen en una fundición. Cada cilindro tiene su temperatura, cada pieza funde a una temperatura concreta y por supuesto el metal tiene que ser un metal de buena calidad, no puede haber mezcla de metales diferentes, etcétera, ¿no? Le hemos puesto una protección porque vamos a intentar que rebose el máximo posible, porque tiene que haber una distancia desde la última pieza hasta la superficie de seguridad. World's most beautiful woman. Modern day Hugh Hef, yes. Playboy to the death, yes. Is he really worldwide? Yes. Mommy, let me open your treasure chest. Play dates, we play mates. I'm the king of snatching queens. Checkmate, what you think? Ahora vamos a rellenar el cilindro con escayola. Exacto, este es el revestimiento refractario que va a ser el negativo del arbolito que hemos hecho en cera, ¿no? Pero tenemos que mezclarlo con agua. Con agua, se mezcla con agua y por supuesto hay una proporción, o sea, para cada molde o para cada tamaño de molde hay una cantidad concreta de revestimiento y hay una cantidad concreta de agua que en este caso es el 40% del volumen de revestimiento. Que primero la batimos un poco a mano. ¿Y con joya escalada al día aproximadamente? Sí. ¿Cuántos procesos de este tipo hace? Al día, en fundición hacemos solo 2 en semana. Hay veces que por necesidad pues tenemos que hacer alguna más, por atender alguna urgencia de algún cliente, pero generalmente son 2 fundiciones semanales las que hacemos. Y va a depender, claro, de la demanda de piezas que tengamos en este momento, ¿no? Ya tenemos la mezcla hecha. Ya ¿vale? tenemos la mezcla hecha sin grumos, pero hay que quitarle Exacto. la burbujita. Hay que quitarle el aire, sí, porque cada burbuja de aire que quede dentro del molde
será plata de... Sería rellena de plata y sería una bola que saldría pegada a cualquiera de nuestras piezas, que no lo queremos, ¿no? Y eso se hace en esta máquina. Y eso se hace en esta máquina. Esto es una bomba de vacío, donde nosotros introducimos la mezcla. Tienes que ser muy rápido porque La tapamos si no... hermético, sí, tenemos 8 minutos solamente de manipulación. Nos hemos deshecho del aire y obtenemos una mezcla pues bastante homogénea, ¿no? Y esta es la mezcla que vamos a introducir ahora en nuestro molde. Lo que nos interesa es que la mezcla, después de estar bien diluida, frague con tranquilidad, ¿no? No tiene que haber movimiento, ni tiene que haber golpes, ni nada. O sea, la mezcla tiene que quedar totalmente en reposo hasta que la vayamos a introducir en el horno. Ya tenemos la mezcla dentro del molde y volvemos a pasarla por la bomba de vacío para sacar el resto de burbujas que nos puedan quedar para evitar defectos en las piezas. Ya que le hemos sacado todo el aire al molde, no queda otra cosa ya que dejarlo en reposo durante 8 horas o 9 horas para que frague perfectamente el revestimiento y nos quede un molde en condiciones para ser tratado en el horno. Después de las 8 o 9 horas reglamentarias, nuestro cilindro tiene que pasar al horno. Ahora lo ponemos en el horno durante otras 8 horas, un ciclo de ascenso de temperatura gradual. Nosotros no podemos de repente meterle los 750 grados a los que vamos a eliminar todos esos residuos de cera que queremos que desaparezcan para que el molde interior nos quede limpio. Van a ser 8 horas y va a ir ascendiendo de 2 en 2 horas a diferentes temperaturas. ¿Y se programa de forma automática o hay que estar pendiente del horno? Se puede programar automático, pero preferimos hacerlo durante la jornada laboral que estamos supervisando nosotros ese ascenso de temperatura. ¿Vale? Después de este revestimiento refractario, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, pues nosotros hemos tenido un proceso de 8 horas de secado y 8 horas de horneado. Ahora vamos a proceder a fundir la plata en este caso y por fuerza centrífuga pues la vamos a inyectar en el cilindro, que es el molde donde anteriormente estaba el arbolito de cera ubicado, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a ver ahora. Ahora por fuerza centrífuga se va introduciendo el metal líquido en todos los huecos que dejó el arbolito y sacaremos una réplica exacta del árbol de cera, pero en metal, ¿no? Y cuando ya esté listo, se para la máquina. Ahora la paramos, lo tenemos un minuto dando vuelta, la paramos y ya estará fraguado el metal, se queda frío de momento. O sea que es un minuto dando vuelta. Ya que paró la fuerza, la centrifugadora de girar, pues ya todo el metal que había licuado en el crisol ahora mismo está dentro del cilindro y tiene la misma forma que tenía el árbol de cera que se fue en el horno durante la hornada, ¿no? Lo sacamos del bastidor, lo dejamos boca arriba durante un minutito aproximadamente. Y después de ese minuto de enfriamiento, ¿qué es lo que hacemos? Pues nosotros vamos a sumergirlo en agua y el choque térmico de calor y frío va a romper el revestimiento de escayola refractaria y nos va a quedar el árbol tal cual estaba reproducido en cera, ¿no? Estamos poniendo una cosa que está a 500 grados
500 y pico en un medio que está frío, ¿no? Entonces eso es lo que provoca la rotura del molde. Sí, porque es agua solo, ¿no? No Es lleva solo ningún agua. producto. Sí, no lleva ningún producto. Y aquí tenemos Nuestro arbolito. todas las piezas de la escalada reproducidos en... Estas son las mismas argollas que estás viendo enhebradas, pues son estas mismas. Y sale de este color. La plata recién fundida tiene ese aspecto. Luego nosotros vamos desmontando todo este arbolito y vamos puliendo, ya vamos tratando todas las piezas de manera artesanal y consiguiendo los otros resultados, ¿no? Que son superficies pulidas y le damos el acabado que escojamos, ¿no? Rafael, 8 horas, 8 horas, 8 horas, 8 horas. Ya tenemos nuestro Ya arbolito. por fin tenemos el arbolito. Y ahora lo que toca es pues desprender todas estas piezas, que como ves, bueno, ya hemos empezado cortando algunas, nos quedan unas poquitas, que vamos a ir desprendiendo poco a poco. Rafael, desprendidas las piezas de nuestro árbol, ahora las vamos a limpiar. Sí, vamos a proceder a sumergirlas en un bombo, donde hay en el interior unas agujas pequeñas y que por fuerza magnética y el giro del sistema va moviéndolas y van picoteando la superficie y a la vez abrillantando, ¿no? Ahí ven las piezas que van girando. ¿Y lleva agua con detergente? Agua o con alguna- un jabón especial, sí. Ahí se van volteando y picoteándola con este tipo de agujas. ¿Las ves aquí disueltas? Bueno, pues ya después de un ratito girando en el bombo magnético este, pues vamos a sacar las piezas. Y ya están limpias. Y ya tenemos un resultado más... un aspecto más limpio de lo que es la pieza, ¿no? Ahora ya sí podemos empezar a trabajarla, a cortarle todos los restos de la fundición, de los bebederos, a pulir la pieza, a rematar todos los defectos que pueda tener. Y volver a pasar por esta máquina. Sí, cada vez que nosotros le demos un fuego a la pieza, bien sea para soldar los hilos del enhebrado y tal, vuelve el blanco fundición, que es el que le hemos quitado ahora con el brillo, y habrá que volver a pasarlo por el bombo de las agujas. Las agujas son estas que tú ves. Y aquí ya ella empieza a enhebrar pieza por pieza con hilo de plata. Bueno, y ves que va tensando el hilo a cada vuelta que hace para que no queden relieves y deformaciones y que sea una cosa como uniforme, ¿no? Que quede bien todo dentro de un plano, ¿no? Está cosiendo la pieza, literalmente. Sí, efectivamente. Salvo que con aguja no, con un alicate. Exacto, porque bueno, el hilo está recocido pero tiene una cierta tensión, ¿no? Y hay que ir estirando bastante para que quede todo en un solo plano, como hemos dicho. Y en enhebrar esta pieza, por ejemplo, ¿cuánto tiempo puede tardar? Depende de la destreza, imagino, de la compañera. Pues unos 20 minutos o una cosa así. Este es el hilo de plata del que hablábamos. Sí. En una argolla, ¿cuánto se utiliza exactamente? Va a depender del tamaño, pero viene a ser entre 85 centímetros y 1 metro de hilo para cada pieza. Un par son 2. O sea, si viene a llevarse un par de pendientes como 2 metros. Rafael, ha sido un placer conocer todo este proceso de elaboración de joyas caladas y espero volver a verte pronto. De acuerdo. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in